Bien, un poco vamos a repasar las primeras 5 normas para redactar con claridad que habíamos visto en la anterior sesión. La primera de ellas era redactar antes de escribir. La segunda norma, pensar antes de escribir, era la primera norma. La segunda norma, pensar en el lector. La tercera norma, habíamos dicho que era dar forma al documento. El cuarto consejo o cuarta norma para redactar con claridad era la redacción breve y sencilla. Ser breve y sencillo. Y la quinta norma era redactar con sentido. Sin embargo, entre las recomendaciones que habíamos compartido con ustedes para dar forma al documento, la primera era empezar por el resumen, empezar por lo más importante. La segunda era prestar una especial atención a los elementos de enlace. Para ello, hay conectores que nos ayudan a enlazar entre los diferentes párrafos, ¿no? A enlazar unos párrafos con otros. Y estas palabras se denominan los conectores. Estos conectores que pueden ser, para agregar ideas, tenemos los siguientes conectores. Además, asimismo, al mismo tiempo, en igual forma, con base en, luego, por una parte, es conveniente o es preciso, es necesario. Estos conectores nos sirven para agregar ideas en el siguiente párrafo. En el primer párrafo se emitió un mensaje. Para complementar en el siguiente párrafo podemos enlazar haciendo uso de estas palabras que nos sirven para agregar ideas. También existen conectores para introducir ideas opuestas. Y estos conectores son los siguientes. Sin embargo, no obstante, de otro modo, en otro orden de ideas, en oposición o por lo contrario. Estos son conectores que nos sirven para introducir ideas opuestas. Digamos que se dijo algo, que se emitió un mensaje, una idea en un párrafo anterior. En el párrafo siguiente, para establecer ideas opuestas a lo que se escribió anteriormente, es que se introduce estas ideas. Para introducir otro tema. Para introducir otro tema tenemos los siguientes conectores que nos sirven para introducir otro tema. Concerniente a, con referencia a, en cuanto a, en lo tocante, respecto a, acerca de, sobre o referente a. ¿Sí? Entonces, es importante. Para indicar relaciones de tiempo, utilizamos los siguientes conectores. Obviamente estos conectores se redactan al empezar el párrafo. Al empezar el párrafo se redacta cualquiera de estos conectores según el texto que estemos desarrollando. Para indicar relaciones de tiempo tenemos los siguientes conectores. Actualmente, posteriormente, en primer lugar, en la actualidad,
en otra época, en este momento, por ahora, en tiempos pasados, en nuestros días, en esta época, en esta década, si nos referimos a los últimos 10 años, o en los últimos decenios, si nos referimos a décadas anteriores, a principios del milenio. Bien. Para explicar causas. Por esta razón, a fin de que, puesto que, ya que, por ello, por aquello, por esta situación, por este motivo, por este pretexto. También existen conectores para advertir consecuencias. ¿Cuáles son esos conectores? Por tanto, en consecuencia, en una y otra parte, en correspondencia, seguidamente, consecutivamente, por consiguiente, en tal sentido, como resultado, en efecto, en conclusión. Este material también pueden encontrarlo en la plataforma del eCampus, ya sea en formato para PowerPoint o en formato PDF. Conectores para enlazar ideas. Tenemos entre ellos para establecer comparaciones. De igual manera, igualmente, de otra manera, equiparable a, de la misma forma, en las mismas circunstancias, en primer momento. Para expresar opiniones, aclarando que es el punto de vista personal del escritor. En mi opinión, a mi manera de ver, considero, al respecto opino, declaro, afirmo o asevero. Y para indicar el cierre, en conclusión, en síntesis, en último lugar, por último, finalmente, en fin y para concluir. Sí, estos conectores hemos estamos pudiendo socializarlos gracias a los aportes de Álvarez y Rosario Rusotto. Bueno, esta es la forma de citar textos, ¿no? Que esto no es una creación de su docente, sino de autores que han desarrollado estos contenidos. Bien, ahora continuaremos con las normas para redactar con claridad. Esa era una aclaración adicional que consideraba necesario, ya que para dar forma al documento habíamos señalado que hay que cumplir con 3 requisitos esenciales, ¿no? Empezar por el resumen, emplear adecuadamente los elementos de enlace en cada uno de los párrafos que vayamos a desarrollar y que la conclusión debe ser clara, concisa y pertinente, ¿no? Ya que con esa parte muchas veces es con lo que se queda
el lector del texto que ha leído. Bien, entonces recordamos las primeras 5 normas de la anterior vez. Pensar antes de escribir. La segunda norma era pensar en el lector. Dar forma al documento, que es la tercera recomendación. La cuarta era ser breve y sencillo. Redacción breve y sencilla. Y habíamos visto también redactar con sentido. Bien, la sexta norma se trata de eliminar los sustantivos superfluos. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar, es mejor utilizar los verbos en las expresiones textuales, ¿no? Las formas verbales tienen más vida, dice. Muchas veces, solemos escribir muchas palabras pudiendo decir con una sola lo mismo. Por ejemplo, nos referimos a para la estimulación de los estudiantes debemos crear plataformas interactivas. Podría decir para estimular a los estudiantes y no para la estimulación. La palabra estimular, que es verbo, lo he sustantivado, ¿no? Para la estimulación, prolongándola, utilizando proposiciones de forma innecesaria. Aquí hay algunos ejemplos a manera de graficar. A ver, ¿quién está con su micrófono? Vamos a... Bien. La sexta regla es eliminar los sustantivos superfluos. Por ejemplo, en lugar de decir mediante la destrucción de, pudiendo utilizar el gerundio destruyendo. En lugar de escribir para la estimulación de, podríamos redactar para estimular. Sin la instrucción de, sin la introducción de, lo correcto sería referir a sin introducir. Realizar un estudio de, cuando simplemente se puede decir estudiar. Entonces debemos eliminar los sustantivos superfluos, los sustantivos innecesarios. Cuando podamos utilizar un verbo en lugar de un sustantivo, prioricemos el uso del verbo. Aquí tengo un ejemplo claro de lo que les estoy señalando, ¿no? Tengo un primer texto que señala la práctica de la prevención de los males en lugar de la curación de los mismos siempre ayudará a una mejora de los resultados. Aquí, prevención, curación. Y estoy extendiendo innecesariamente la oración. Entonces estoy utilizando sustantivos innecesarios, superfluos. Lo correcto sería prevenir los males en lugar de curarlos, siempre ayudará a mejorar los resultados. Sí, estamos utilizando las formas verbales en infinitivo, prevenir los males en lugar de curarlos, siempre ayudará a mejorar los resultados. En lugar de decir la práctica de la prevención, esta práctica no sé para qué está, ocupa un lugar innecesario, además que nos confunde, ¿no? Entonces,
hay que ir directo al grano, como se dice, ¿no? Prevenir los males en lugar de curarlos siempre ayudará a mejorar los resultados. La séptima recomendación, ser concreto y no abstracto. ¿Sí? Utilizar palabras que sean de uso diario. ¿Sí? Los mensajes concretos deben ser claros. El lenguaje abstracto puede generar muchas veces antipatía de nuestros lectores. ¿Sí? Si tenemos conocimiento respecto a alguna disciplina, es bueno tener una riqueza semántica, ¿no? Conocer los significados de las diferentes palabras, pero utilizamos un lenguaje que nos pueda entender, un lenguaje que sea no vulgar, pero del cotidiano vivir de de las personas, para que nos puedan entender, ¿sí? Entonces, eso implica ser concreto y no abstracto. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en lugar de erradicar, ¿qué será erradicar? Se preguntarán algunos. Podemos utilizar un lenguaje más sencillo, como acabar con. Vamos a erradicar la pobreza. Ya mejor, vamos a acabar con la pobreza. Aunque algunos políticos dicen, más acaban con los pobres que con la pobreza, ¿no? Bueno, en lugar de señalar alcanzar un objetivo, conseguir, listo, concreto, sencillo, nos entienden más. En lugar de hablar de oportunidades de empleo, por ejemplo, pucha, lindo suena, ¿no? Pero algunas personas, lindo se escucha, pero algunas personas no nos podrían entender. En lugar de decir oportunidades de empleo, puestos de trabajo. En lugar de decir, no sé, se me ocurre cancelación de sueldos, incluso mal planteada, porque cancelación implica suspensión. Lo correcto sería pago de sueldos, pago de becas, no cancelación. ¿Sí? Entonces, palabras más que se puedan percibir mejor con los sentidos. Eso implica ser concreto y no abstracto. Aquí me refiero al verbo. Mejor voz pasiva que activa. Habíamos visto en lenguaje las dos voces del verbo, ¿no? La pasiva. Ya. María mató a Pedro. Mató sería el verbo, ¿verdad? Pedro fue muerto por María. Aquí estamos utilizando dos verbos. Cuando se recurre a un verbo auxiliar fue, es que estamos utilizando el verbo en voz pasiva. Entonces, es mejor utilizar un solo verbo, sin necesidad de recurrir a los verbos auxiliares para poder redactar nuestros textos. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo ejemplos de textos mal redactados. Estas son las consecuencias de redactar de forma muy extensa muchas veces. A ver, numerosos rumores han sido hechos. Aquí estamos utilizando tres verbos. Numerosos rumores han sido hechos por la prensa sobre los gravísimos delitos que habrían sido cometidos. Otra vez tres verbos. Y estamos utilizando la voz pasiva. Bueno, estamos exagerando, ¿no? Por los presuntos implicados. Hay un exceso de verbo. Además, estamos utilizando mucho la voz pasiva. Mira, han sido hechos. Numerosos rumores han sido hechos. Aquí tenemos la prensa hizo públicos. Hizo
ya está redactado en voz activa. Esa es la gran diferencia. En lugar de han sido hechos, la prensa hizo públicos numerosos rumores sobre los gravísimos delitos. Pero aún estamos utilizando aquí, vean, un verbo, no estamos exagerando tanto, pero se sigue utilizando la voz pasiva. La prensa hizo públicos, dos verbos, numerosos rumores sobre los gravísimos delitos cometidos por los presuntos implicados. La tercera forma, la prensa ha publicado numerosos rumores sobre los gravísimos delitos cometidos por los presuntos implicados. Y la cuarta forma, yo les digo, la prensa publicó numerosos rumores sobre los gravísimos delitos cometidos por los presuntos implicados. ¿Se dan cuenta la diferencia de redactar en voz pasiva de hacerlo en voz activa? Y nuestro público, y más aún con el desarrollo de las tecnologías de la información, requiere una información inmediata, está desesperado de conocer de qué se trata nuestra información. ¿Sí? Aparte de ser cansador, imagínense con a ver, ustedes esperan una información rápida, ¿verdad? A través de sus celulares, porque inclusive hasta puede ser que ocasione rechazos. No, este redacta mal, redacta cosas que no se entienden, mucha palabra. Entonces el público requiere de una información ágil. Entonces se requiere redactar verbos, un solo verbo, pero que signifique mucho, ¿me entienden? Entonces hay que encontrar la palabra precisa, el verbo preciso, la acción, ¿no? Cuanto más acción denote una palabra, mejor. Hay que tener cierto cuidado con las siglas y las jergas, ¿no? Bueno, algunas siglas son de conocimiento común de la ciudadanía, por ejemplo, Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿no? O el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Pero hay muchas otras que nosotros damos por sobreentendido que van a conocer la mayoría de nuestros lectores, pero no es así. Entonces debemos, y a pesar de que sean conocidas, en el primer párrafo debemos aclarar qué significa la sigla que estamos utilizando. Explica, la organización el secretario ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, señaló y a partir del segundo párrafo ya podríamos utilizar la sigla, pero una vez explicada qué significa la sigla que estamos utilizando. Y no se olviden, algo muy importante, revisar y comprobar antes de redactar. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar si está la información, en primer lugar la información que queremos transmitir, si está escrita correctamente, si no se ha omitido alguna tilde necesaria, que debía escribirse, o si se ha tildado alguna palabra que no, si no hay incoherencias de concordancia, entonces debemos revisar. Ya habíamos visto en los procesos de revisión de textos, por lo menos 3 veces debemos revisar un texto antes de presentarlo a la consideración del público. Y muy bien.